Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde 18 a 19 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña nuestro amigo Eudoro Tenelanda Matute, quien es catequista y miembro de la Comisión de Formación y Biblia de la Arquidiócesis de Cuenca. Con él vamos a tratar el tema Dios, el que es verdad y amor, en sus numerales 214 a 217. Agradecemos también al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Eudoro, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido hermano Juan Zorrilla, ¿no? Un gusto, un placer en esta tarde estar en su programa. Permítame hacer llegar un cordial saludo a Monseñor Giovanni Paz, ¿no? Un gran pastor de vuestra diócesis. De igual manera para el padre Guido Mise y a todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos que sintonizan, ¿no? Que sintonizan Radio Latacunga a través de este medio digital, en vivo y a donde llegan sus ondas. Un agradecimiento muy sincero y un gusto, un placer compartir con ustedes hoy. Muy bien, muchas gracias. El tema de hoy es Dios, el que es verdad y amor. Pero primero vamos a conversar un poco con nuestro invitado para conocerlo un poco más. Hermano Eudoro, ¿puede usted compartirnos su testimonio de vida, por favor? Muchísimas gracias. Sí, un gusto, un placer, ¿no? Como decía, mi nombre es Manuel Eudoro Tenelanda Matute, ¿no? Tengo 52 años de edad, voy a partir desde allí, ¿no? Y pues estoy ligado a la vida pastoral de la parroquia desde hace 30 años, ¿no? Recuerdo muy bien, desde diciembre del 91, ¿no? Entonces, desde allí, pues, me involucré como catequista dentro de la parroquia de Cumbe, que está cerca de la ciudad de Cuenca, ¿no? Y justamente, pues, antes de joven, de estudiante, me gustaba mucho escuchar las cosas de la iglesia, ¿no? De la iglesia, las situaciones de la Biblia y eso, ¿no? Y un momento de eso, unos amigos, unas amigas me invitaron, dice, ¿por qué no nos ayuda en la catequesis? Yo llevaba recién graduado de maestro, me recuerdo, y también ya pues era padre de familia, también casado, ¿no? Bueno, me involucré, me gustaba mucho la formación con los chicos en la catequesis. Entonces me pareció algo bueno, algo agradable, porque creo que a todo agente de pastoral, cuando uno se acerca, va con la gente, habla de Dios, habla de Jesús, habla de María, pues le place, ¿no? Y regresa a su hogar, a su vida, pues lo regresa tranquilo, ¿no? Eso ha sido una gran parte, ¿no? Pues he estado dentro de la arquidiócesis de Cuenca en la catequesis, a nivel nacional también en alguna época colaboramos con Carmita Coronado cuando era la directora de la Secretaría de Catequesis a nivel nacional, en los encuentros de catequesis, ¿no? Siempre me gustó. En el 2005 les conocí a los padres misioneros del Verbo Divino, y pues con su formación bíblica que tenían dentro de la parroquia, los conocí allí y allí pues surge una nueva etapa en mi vida, que es pues comenzar a apasionarme de la Biblia, de la palabra de Dios. Hasta este momento pues he estado en muchos cursos de formación, inclusive he tenido la oportunidad de en algunas ocasiones en curso del Verbo Divino estar con él, como señor Giovanni Paz, ¿no? Un excelente pastor, biblista, ¿no?
Entonces, es lo bello y lo dulce que la palabra de Dios a uno le lleva pues a descubrir lo bello que es amar, lo bello que es ser amado, la fuerza, la alegría que le da la palabra de Dios, ¿no? En nuestra cotidianidad. Entonces, esa la llevo, ¿no? Un poquito y siempre estoy involucrado en esto de la pastoral. Y también, pues, dentro de la catequesis en la parroquia, en la pandemia, un poco colaborando, en la arquidiócesis de Cuenca, en la escuela de formación, parte de los asesores, también soy parte de los asesores del Centro Bíblico del Verbo Divino de Quito, ¿no? Entonces, esa ha sido mi vida, ¿no? Y siempre al servicio, tratando de un poquito de colaborar, de construir el reino de Dios en lo que se pueda. Excelente, muy bien, gracias. Vamos a iniciar con la cita bíblica seleccionada para este programa. De la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, que dice: Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al que es verdadero. Y nosotros permanecemos en el que es verdadero y con su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Como el tema de hoy es Dios, el que es verdad y amor, hermano Eudoro, ¿puede darnos una explicación general del tema? Bueno, Dios, Dios de la Biblia, el Dios de la vida, ¿no? Como lo vemos, el profeta Isaías lo presenta, Dios que es padre y madre de cada uno de nosotros, ¿no? Un Dios que nos ha creado, ¿no? Siempre nosotros estamos mirando en la Biblia y ahora pues en el catecismo de la Iglesia Católica lo resalta mucho esto en los numerales del 214 al 217, ¿no? Miren la dinámica de Dios, ¿no? Dios al ser humano le crea, le libera, le cuida y nunca le abandona, ¿no? Entonces, y en todo el relato de la creación y el acompañamiento al pueblo de Israel, pues le vemos este Dios con inmenso amor, ¿no? Un Dios que es luz, ¿no? Como lo manifiesta el texto, ¿no? Este Dios, pues, siempre verdadero, ¿no? Siempre la verdad y la vida. Entonces, el tema, pues, sumamente interesante, importante, ¿no? Muchas veces hoy en día eh, queremos hacer ver que Dios me castiga, Dios me pone a prueba, cosas como esas, ¿no? Y los textos, el documento que estamos leyendo, que del tema que vamos a hablar, pues Dios es la verdad, ¿no? Que nos libera, que nos saca, ¿no? Dios amor, ¿no? Un Dios que es verdad no nos puede poner obstáculos a nosotros. Un Dios que es verdad y amor no puede querer ver a sus hijos en llanto, en sufrimiento, ¿no? Entonces, este tema sumamente importante, el que lo vamos a mirar, ¿no? Y verle a este Dios que, como dice en el libro del Éxodo, este Dios que está con el pueblo, que camina con el pueblo, que está con el pueblo, ¿no? En el Éxodo decíamos, pues lo vemos, lo presenta, ¿no? Dice, Dios de día caminaba como una columna de humo y de noche como una columna de fuego, ¿no? ¿Cómo se le ve ese amor de Dios allí, ¿no? Siempre de día como una columna de humo se le ve protegiéndole al pueblo, ¿no? Y de noche pues el fuego calentándole, alumbrándole, llenándole de más fuerza, esos corazones a lo mejor endurecidos, ablandándoles y llevándoles al amor y que también sean verdad. Excelente, gracias. Voy a dar lectura al primer numeral de estudio para hoy, el 214, que dice lo siguiente: Dios, el que es verdad y amor. Dios, el que se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad,
Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es la luz. En Él no hay tiniebla alguna. Él es el amor, como lo enseña el apóstol Juan. Una explicación adicional, por favor, para este texto. Sí, muy bien, ¿no? El 214, ¿no? Nos habla, pues, el que es, se reveló a Israel, ¿no? Una de las cosas que vemos en el pueblo de Israel, ¿no? Cómo el pueblo de Israel va descubriendo la presencia de Dios en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Y cómo Dios se va revelando al pueblo, ¿no? Se va revelando, ¿no? El tema este se reveló a Israel, ¿no? Es como destaparle, darse a conocer, ¿no? Darse a conocer con toda su bondad, darse a conocer con toda su verdad, ¿no? Y cómo el pueblo pues siente la compañía, ¿no? A pesar de ser un pueblo, un pueblo nómada, pues un pueblo sin tierra, ¿no? Con poca descendencia, pero siente el acompañamiento, ¿no? Siente que Dios camina con él, que está con él, ¿no? Entonces, como dice Éxodo 34:6, de ahí en ese mismo numeral, ¿no? El Señor Dios tierno, compasivo, paciente y grande en amor y verdad, ¿no? Recordemos que siempre el pueblo, ¿no? Nosotros muchas veces damos dos pasos adelante y uno atrás, unas veces somos fieles a la alianza, a su palabra, otras veces también nos volvemos idólatras, el pueblo de Israel se volvió en algún tiempo idólatra, ¿no? Entonces, pero Dios jamás abandona a su pueblo. Y por eso hoy en día, pues haciendo una pequeña aplicación pastoral de esa, ¿no? Escuchamos a nuestros mayores, ponte en manos de Dios, ¿no? Ponerse en manos de Dios es confiar, actuar con inmenso amor nosotros y Dios hace el resto. Muy bien. El tema dice Dios el que es. Si Dios es verdad y amor, a todos nos gusta que nos digan la verdad, ¿no es cierto? Y a Sí, todos nos gusta ser amados. Entonces, Él, Dios, tiene todo lo que buscamos para ser felices, ¿verdad? así es. Sí, Y ya no sí, tenemos que buscar en otro lado. ya no, claro, ya no. O sea, Dios, o sea, su palabra, su mensaje, pues con Jesús, ¿no? Miremos, pues Jesús es plenamente el que va a revelar cómo actúa Dios, cómo es Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? En las bienaventuranzas, pues allí está, ¿no? El que tiene el corazón el corazón de niño y todo eso, ¿no? Entonces, el amor, pues, la felicidad está en Dios. Perfecto. Pero el hombre a veces se equivoca, muchas veces, en su gran mayoría, busca la felicidad en otro lado, en otras Claro, cosas, en una claro. persona y se olvida de Dios. Es lo que decía de pronto, ¿no? O sea, siempre, no, siempre al pueblo de Israel le pasó eso. A nosotros también muchas veces nos pasamos, claro. Recuerde, pues, por ejemplo, hoy en día, inclusive el Papa Francisco, una de sus primeras cartas que escribe en el Evangelio, la alegría del Evangelio, Evangelio Gandhi, pues vivimos una época, por ejemplo, hoy en día del consumismo, ¿no? El mercado, dice el Papa, el fetichismo del dinero, ¿no? Claro, no, pues el mundo nos quiere hacer ver que el regalo para darle al otro está en el mercado, en el bazar, ¿no? Y sin saber pues que el mejor regalo que un ser humano puede dar a otro está en el corazón, el amor, el respeto, ¿no? El cariño. Y eso es lo que hace Dios, ¿no? Y eso es lo que revela Jesús, ¿no? La misericordia plena de Dios, ¿no?
Muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Muy bien. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Eudoro Tenelanda Matute, catequista y miembro de la Comisión de Formación y Biblia de la Arquidiócesis de Cuenca. El tema que estamos analizando es Dios, el que es verdad y amor, en sus numerales del 214 al 217. Agradecemos también al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 215 del Catecismo de nuestra Iglesia, que dice: Dios es verdad. Es verdad el principio de tu palabra, por siempre, todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Hermano Eudoro, ¿puede usted darnos una explicación adicional? Sí, el texto, ¿no? Pues nos va confirmando lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? Dios es verdad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas ricas y bellas que tenemos, por ejemplo, el Salmo 119, en el 160, ¿no? En tu palabra se resume la verdad. Eternos y justos son todos tus decretos, ¿no? Esa experiencia de Dios que tiene el pueblo, ¿no? De confianza plena en Dios, ¿no? Y el Deuteronomio también, permítame mencionar allí, ¿no? En el Deuteronomio 7:9, reconozcan pues que el Señor, su Dios, es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza de generación tras generación, para que los que le amen y cumplan sus mandamientos, para quienes cumplen sus mandamientos, para quienes están, ¿no? Pues, como decíamos de pronto, los mandamientos que en el código sinaítico, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿no? Es para ser un pueblo nuevo, un pueblo libre y un pueblo liberador. Entonces, esta verdad de Dios allá nos conduce a todos y cada uno de nosotros, ¿no? A ser hombres nuevos, claro. Dios es para liberarnos, ¿no? Hombres nuevos, libres, pero no es solo para mí, sino es para compartirlo, ¿no? Por eso lo manifiesto es y ser liberadores. Entonces, esta verdad es esa la que nos hace ver, ¿no? Y con esta verdad, pues, podemos nosotros dentro de nuestra vida, pues, asumir el camino, ¿no? Decidir salir, caminar y tener un reencuentro, una llegada, ¿no? Lo que es el éxodo, ¿no? Lo que sería el éxodo, ¿no? Salir, decidir salir, ¿no? Darnos cuenta quiénes somos, ¿no? Iluminados por esta luz que decía, es verdad, principio de tu palabra, ¿no? Dios es la confianza, ¿no? Dios no engaña, entonces hay que dejarse, pues, asumo salir y caminar, pues, salgo y camino, ¿no? En ese caminar es donde realmente vamos olvidando un pasado que no estaba tan apegado a los mandatos del Señor y vamos construyendo una nueva fraternidad, una nueva vida, saboreando, ¿no? Saboreando una nueva vida, ¿no? Eh, y aquí quisiera también, pues, hacer pues, una pequeña recapitulación, digamos así, pues, como decíamos de pronto, este Dios verdad, pues no nos castiga, sino más bien qué es lo que pasa, ¿no? Si nosotros tomamos una
decisiones erróneas, equivocadas, pues consecuencias erróneas y equivocadas, ¿no? Como el pueblo de Israel cuando se equivocó, ¿no? El pueblo de Israel pues debería ser fiel a la alianza, no a la idolatría, amar a Dios sobre todas las cosas, pero pues ya en la monarquía vemos que el pueblo pues se vuelve otra vez se vuelve idólatra y otra vez cae en el destierro, va a Babilonia, ¿no? Entonces, miren, el caminar, digamos, este caminar eh, para reencontrarse y descubrir la plena verdad, pues no es fácil, ¿no? Requiere de sacrificios. Y muchas veces los seres humanos es lo que nos cuesta, sacrificarnos, ¿no? Que todo a lo mejor queremos fácil y no es así, ¿no? Confiar en Dios es asumir un estilo de vida, que ese estilo de vida, pues, no va a ser para nada que las cosas me van a caer y yo ahí, pues, los brazos cruzados esperando, ¿no? Para tener esa feliz llegada, pues, hay que, hay que sacrificarse, hay que meterse en un proceso, ¿no? Entonces, para conducirse hacia esa verdad, pues, es posible, ¿no? Y Jesús lo aclaró plenamente, ¿no? Con Jesús pues él lo aclara plenamente que por dónde es el camino, ¿no? Por dónde es el camino para llegar a esa verdad. Muy bien. Dios es la verdad. No importa de dónde provenga y no importa de quién la diga. Sí, Dios, decimos, sí, Dios es la verdad, ¿no? Y podemos mencionar, y esa verdad, pues, la palabra, la voz de Dios, que es verdad, pues, la escuchamos en dónde, ¿no? La vemos, nos habla la Biblia, nos habla la creación en general, ¿no? La creación es magnífica, ¿no? Nos habla, pues, a través de la historia del pueblo de Israel, de nuestra historia, nuestra propia conciencia, ¿no? Entonces, sí, plenamente, pues, Dios es esa verdad. Perfecto. Pero muchas veces decir la verdad resulta doloroso para quien lo dice y para quien la escucha. ¿Cómo tendríamos que decirla? Claro, muchas veces la palabra de Dios, pues, la verdad duele, ¿no? Eh, Partamos de algo, mire, si queremos cambiar, tenemos que reconocernos realmente quiénes somos. El momento que reconocemos plenamente quiénes somos, entonces ese momento pues comenzamos a cambiar, pero muchas veces no nos queremos reconocer realmente quiénes somos, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras fortalezas. Entonces yo creo que un cambio comienza por allí. Dios va allá, ¿no? Entonces, ahora, claro, dentro de este mundo, pues, recuerde desde el Génesis, pues, la debilidad humana, muchas veces hay gente que quiere aprovecharse del otro, ¿no? Siempre habrá, entre comillas, poderosos que quieren aprovecharse de los débiles. Entonces, a estos poderosos, a este grupo, pues, les tornará un poco doloroso, un poco, no les gustará esta verdad, ¿no? Como dicen en nuestros pueblos del campo, pues abrirle los ojos. Entonces, pero yo creo que la palabra de Dios mismo, ¿no? El Evangelio, Jesús, tiene esa pedagogía del amor para irle diciendo y haciéndole entender a la persona, ¿no? Pues hay corazones duros, corazones endurecidos por las ansias de poder, de dominación, ¿no? Pero hay que darlo. La palabra de Dios traspasa, dice, ¿no? Y lo suaviza y lo va suavizando, ¿no? Claro que la palabra de Dios no es para atacar, ¿no? Yo siempre digo, la palabra de Dios es para el ser humano darle fuerza, alegría, tranquilidad, meditarle, ¿no? Entonces, habrá que decirle de esa forma, ¿no? Y habrá que hacer mucha oración, estar fuertes. Yo creo que los que decimos, también los que hablamos, los que predicamos, los que algún rato dirigimos la oración, los que dirigimos las asambleas, bueno, dentro del, como agentes de pastoral, pues tenemos que estar fortalecidos,
para poder contagiar algo. Porque, caso contrario, si lo decimos fríamente, sin contagiar, ¿no? Lo que nos pasa, haciendo una aplicación pastoral también de este tema, ¿no? Un poquito, muchas veces, teóricamente somos excelentes para hablar, pero muchas veces vemos nuestra identidad, híjole, dice, no, no es así, claro, ¿no? Ahora, hay otra cosa también, ¿no? Una cosa fundamental también que debemos mirar aquí, ¿no? Nosotros tenemos muchas creencias, costumbres, tradiciones, ¿no? Todos los seres humanos estamos llenos de costumbres, de tradiciones, de creencias, ¿no? Y muchos decimos, por ejemplo, por acá, por el austro del país del Ecuador, desde donde hago esta experiencia pastoral, pues hay gente que dice, no, así me enseñaron mis padres y así es. Y así es que a mí nadie me cambia. A mí me enseñaron que Diosito me castiga, que Diosito nos qué cosa, y nadie me cambia. Entonces, pues decimos, pero mire la palabra de Dios. Dice, no, no. Entonces, claro, hay de todo, hay de todo. Por eso decía, una de las armas fundamentales para ser, para uno mismo. Entonces, la oración. Tiene que ser una oración plena, ¿no? Para robustecerse, para fortalecerse, ¿no? Y la otra, pues, ser sinceros, ¿no? Ser coherentes, ¿no? Tratar de ser nuestra vida coherentes. Lo que decimos, hacerlo. Lo que hacemos, y decir pues lo que estamos haciendo muchas veces, ¿no? Cuesta esto, no es fácil, pero ese es el camino. Yo creo que, recuerden, Jesús dice, una de las características, Jesús habla de la libertad y yo le tomo este momento, por ejemplo, hablando de este tema. Ser libre, pues, es tener un proyecto y todos los días luchar para que ese proyecto sea una realidad. ¿Ese proyecto cuál es? Pues sintonizar con el plan de Dios, con el proyecto de Jesús, el reino de Dios, ¿no? Con María Santísima, hagan lo que mi hijo me dice, entonces, y tratar de siempre estar en eso. Entonces, eso un poquito, ¿no? Por allí habría que irla diciendo, ¿no? Porque tampoco un evangelizador no puede ser una persona que diga, pues, tajantemente, alguien, estás mal, estás equivocado. Hay que buscar recursos literarios, digamos, palabras para poderle llegar al que esté equivocado, ¿no? Y también, pues, alentarle a seguir adelante al que le vemos que tiene una vida digna dentro de su familia, de la comunidad. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Eudoro Tenelanda Matute, catequista y miembro de la Comisión de Formación y Biblia de la Arquidiócesis de Cuenca. El tema que estamos analizando es Dios, el que es verdad y amor, en sus numerales 214 a 217. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 216 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: la verdad de Dios es su sabiduría, que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con él. Hermano Eudoro, por favor, una explicación adicional a este numeral. Bueno, el tema del numeral 216, ¿no? La verdad de Dios es su sabiduría, ¿no? ¿Y dónde la vemos? En su creación, ¿no? El primer relato de la creación en el Génesis, pues vemos, ¿no? A Dios que crea, ¿no? Siete, pues significa perfección, totalidad, ¿no? Entonces, allí tenemos en este relato, ¿no?
una entrada, digámoslo así, que Dios es el creador de todo, ¿no? Y lo que Dios crea es perfecto, ¿no? Es lo que está diciendo el pueblo, ¿no? Este pueblo que ha experimentado, ¿no? Porque vemos que este relato, pues, más o menos es escrito por la época del destierro de Babilonia, ¿no? Donde el pueblo realmente, pues, ha experimentado, ha vivido, ha sentido. Entonces, la creación, la creación de Dios es perfecta, ¿no? ¿Y por dónde deberíamos comenzar, no? Nosotros somos creación de Dios, ¿no es cierto? Yo soy creación de Dios. Y en la Laudato Si, el Papa Francisco, recuerdo, o sea, habla desde allí, ¿no? O sea, no solamente cuando se habla de creación, de medio ambiente, esas cosas, ¿no? Las plantas, no, el ser humano, yo soy creación de Dios. Por lo tanto, si creo en Dios y estoy seguro, convencido de este Dios que me crea con amor para hacer verdad, imagen y semejanza suya, pues tengo que amarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos, no? Por ejemplo, sabemos que algo es negativo para nuestro organismo y la consumimos. Entonces, no estamos mostrando que nosotros somos creación, ¿no? Por ejemplo, bebidas alcohólicas, drogas, inclusive comidas chatarras, esas cosas, ¿no? Entonces, uno consume, pero, o sea, y muchas veces sabiendo que eso hace daño. Entonces, por eso digo, o sea, esta partecita aquí en la que decía la creación y el gobierno del mundo, Dios único creador del cielo y de la tierra, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo vemos, lo que está fuera de uno es creación, no, no. Primero tenemos que comenzar a ver, nosotros somos creación de Dios. Entonces, yo amo, ¿no es cierto? Recuerdo alguna vez alguien por allí lo manifestaba y lo decía esto, ¿no? Al sentirnos que somos creación de Dios, entonces tenemos que nosotros amar la vida, enamorarnos del amor. Para conocer el amor, enamorarnos primero del amor. Y este amor que es de Dios, ¿no? Este amor que tiene cuatro características, más o menos lo toman algunos biblistas en el Evangelio de Juan 15, 12, 17, ¿no? Pues los conoceré por el amor que se tenga, ¿no? Este amor en la creación de Dios con Jesús se revela. Este amor, el amor es creatividad, ¿no? Saber cómo llegar, como decíamos en el punto anterior, tener creatividad para evangelizar, creatividad para corregir, ¿no? O sea, con inmenso amor, ser creativos, ¿no? Otra característica que vemos allí, el amor, es sacrificio, o sea, sacrificarse por el otro, ¿no? Eso es lo que nos cuesta, bajarme yo para que el otro la tenga, ¿no? Es lo que, es lo que, y es lo que hoy en día, pues, muchas veces nos cuesta, ¿no? Y en Jesús vemos, ¿no? Vino, Dios envió a su primogénito, ¿no? Se anonadó, no vino, ¿no? Pues, pero los suyos no la reconocieron. La luz vino a las tinieblas, pero los suyos no la reconocieron, ¿no? Entonces el sacrificio, sacrificarnos por el otro, como decíamos de pronto, ¿no? Este amor, pues, ahí se va demostrando, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos ayudar a desarrollar procesos de cambio en el ser amado, que debe ser en el prójimo, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de un amor, no de un amor de pareja, sino de un amor dentro del género humano, ¿no? Es sacrificio, es intimidad, también este amor, ¿no? Es intimidad. ¿Por qué? O sea, saberse poner en los zapatos del otro, sentir lo que el otro siente es diferente. Hablar del pobre sin ser pobre, pues para mí yo creo que es fácil. Pero otra cosa, hablar del pobre conociendo, sabiendo sin lo que el pobre siente, pues es diferente. Entonces, y otra característica de este amor, pues es, es lo que nos lleva a la madurez, ¿no? ¿No es cierto? Dentro de esta gran creación, pues, ¿cómo nos realizamos como seres humanos? Mientras más hacemos algo por el resto. Porque Dios, pues, crea, ¿no? Le entrega al ser humano la vida,
con plena libertad para que lo cuide, lo cultive, lo maneje, ¿no? Lo tenga. Claro que en un cierto momento el ser humano allí pues no supo, pues se volvió egoísta, se cegó y pues perdió esta idea y esta perspectiva que decíamos de sentirnos que somos creación de Dios, ¿no? Entonces, de allí, como una aplicacioncita pastoral también, pues, es el hecho de que no me siento yo creación de Dios, entonces por eso es que no le veo con toda propiedad también que el resto es creación de Dios y por eso ofendemos, maltratamos, destruimos al otro, ¿no? Y muchas veces con mucha facilidad. Muy bien. Nosotros somos creación de Dios y Dios nos dio algunas virtudes. Esas virtudes, para que sean reales, tienen que estar impregnadas de amor. Claro. Como es San Pablo, pues una fe sin obras no existe, ¿no? Eh, También podríamos decir, pues, por las obras de amor que tengamos, dirá cuál es nuestra fe. Claro, el cristiano, el discípulo, el seguidor de Jesús, pues es una persona de acción. O sea, hay que verle con su actuar, ¿no? No solo en la teoría, ¿no es cierto? Sino pues hay que mirarlo en su accionar, va demostrando, ¿no? Como padre, como hijo, como esposo, como hermano, ¿no? Entonces, o sea, yo pienso que las cosas que hagamos tenemos que hacerla con amor. Si el médico, el arquitecto, el abogado hiciera con amor, pues hubiera precios justos, no estafas, ¿no? No hubiera engaños. Entonces, pues es lo que nos va faltando a nosotros, al género humano, ¿no? Eh, si tratáramos con amor, pues no dominaríamos, no dominaríamos. Digo otra cosa también, ¿no? Aunque muchas veces puedo ser, hablarme para mí mismo, ¿no? Si tratáramos con amor, por ejemplo, iríamos haciendo algo para desterrar el machismo que le hace infeliz a la mujer y al hombre, ¿no? Por ejemplo, uno de estos temas, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy halagador, ¿no? Pues estos temas de la creación. Siempre nosotros tenemos que estar creando fraternidades que se rompieron entre vecinos, entre hermanos, entre hijos y padres también, ¿no? Entonces, tenemos que dejarnos guiar eh, por esa luz que es Dios. Claro que pues hay que experimentarlo en la vida, ¿no? Oiga, ¿y cómo cambiaría el mundo si la verdad y el amor fueran de la mano y nos esforzáramos por hacerlo realidad? Yo recuerdo, no sé si hay un sacerdote biblista español, José Antonio Pagola. En uno de sus escritos la leía y la escuchaba y me llamaba mucho la atención. Decía, el mundo no ha acogido el proyecto de Dios. Si el mundo hubiese acogido el proyecto de Dios, el mundo fuera otro. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque nos duelan muchas veces nuestros proyectos de pastorales parroquiales, diocesanos, yo creo que también les falta poner más amor evangélico, digo así, ¿no? Porque, claro, se habla mucho de amor, hablamos mucho de amor. Te amo, te quiero, pues tantas cosas, pobrecito, nos volvemos piadosos, pero en la práctica nos falta vivir el amor, porque el amor hay que vivirlo. Eso nos enseña Jesús, ¿no? El amor hay que vivirlo. Siempre viene presente esto, lo del hijo pródigo, ¿no? Fíjese ese amor de ese padre misericordioso. Regrese el hijo, ¿no? Y pues este padre siempre estuvo esperando a que regrese. Y cuando regresa, pues no le reclama, porque sabe, y él sabe que ya fue humillado. Este tipo fue tan humillado que tuvo que alimentarse
con comida de los cerdos. El cerdo es un animal impuro dentro del mundo judío, entonces, pero mire, regresa, le abraza, le besa, corre a recibirle, le hace una fiesta, le pone un anillo, y ponerle el anillo es hacerle administrador. O sea, regresa, se gasta y le hace administrador de la mitad de la fortuna que estaba allá. Entonces, y allá y está el otro hermano allí también siempre un poquito llama la atención, el otro hermano, ¿no? Que siempre estuvo al lado de ese padre amoroso, misericordioso, y no aprendió a ser como él. ¿Por qué? Porque se enojó, dice, no, a mí no me has dado nada, y bueno, y todas esas cosas. Entonces, sí, no, nos falta mucho sentir, dejarse llevar, ¿no? Porque el proyecto de Dios es amor, ¿no? Yo creo que el plan original de Dios, al que Jesús le va a llamar el proyecto del reino de Dios, resumiéndolo en breves palabras, pienso que es que todos los seres humanos seamos felices y seamos prósperos, o sea, que todos tengan el pan de cada día y todos seamos, pues podamos tener una sonrisa, ¿no? Porque si lo miramos los evangelios, ¿no? O sea, llama mucho la atención. Jesús está presentando, y la Biblia lo presenta también, lo podemos mirarlo desde el ángulo del pecado. ¿Cuál es el pecado? Introducir el sufrimiento injustamente en alguien, ¿no? Y este sufrimiento muchas veces hasta se institucionaliza, porque muchas veces cargas pesadas sobre el pueblo, viene desde instituciones de gobierno, religiosos, inclusive, ¿no? Entonces, si realmente lo viéramos el proyecto de Dios como un proyecto de amor liberador, pues yo creo que el género humano otro fuéramos, ¿no? Hasta el medio ambiente, la naturaleza, la creación de la que estamos hablando, pues la manejaríamos de mejor manera. Perfecto. Y Dios quiere para nosotros es amor, libertad, pero mucha gente no lo ve así. Ve a la iglesia, ve a los mandamientos, ve a las normas morales como medios de dominación, como medios para sostener privilegios. Pregunto yo, ¿se está desconfiando de la palabra de Dios? Yo creo que en parte sí, que están desconfiando y en parte pues a lo mejor les falte ser evangelizados, ¿no? Porque esa también es otra forma, ¿no? O sea, ¿cómo fuimos evangelizados? ¿Cómo estamos siendo evangelizados? ¿Cómo llegó la palabra de Dios a nosotros, no? Entonces, y allí pues también hay un punto, ¿no? Con esta sociedad, con estas personas, eh, sería también cómo les evangelizamos a ellos, ¿no? Cómo llegamos a ellos, ¿no? Entonces, Dios pues, como decíamos al comienzo, ¿no? Amor, verdad, pues ablanda, si nos dejamos llevar, pues nos iría cambiando de a poco. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Eudoro Tenelanda Matute, catequista y miembro de la Comisión de Formación y Biblia de la Arquidiócesis de Cuenca. El tema de hoy, Dios, el que es verdad y amor, en sus numerales 214 a 217. Voy a dar lectura al numeral 217, que dice así: Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una ley de verdad. Cuando envíe a su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Una explicación adicional, hermano Eudoro, por favor. Eh, sencillo, ¿no? Sencillo, ¿no? Jesús es quien va a revelar realmente cómo es Dios, cómo actúa Dios, ¿no? Cómo es la misericordia de Dios, ¿no? Por eso decimos, pues, con Jesús.
se revela, ¿no? Se quita totalmente ese velo y se reconoce, ¿no? Entonces, el verdadero, pues dice, Dios es también verdadero cuando se revela, ¿no? La enseñanza, ¿no? Y claro, decíamos de pronto al comienzo, pues Dios se va revelando, dando a conocer, el pueblo va descubriendo, ¿no? Y pues con Jesús se da su plena revelación, ¿no? Este Dios misericordioso, ¿no? Jesús mira, ¿no? Está mirando a su pueblo y mira que allí, pues en su pueblo no está reinando Dios, por ejemplo, ¿no? No está cumpliéndose el plan de Dios que decíamos, que el mundo sea feliz, que sea próspero, ¿no? Jesús está mirando a sus hermanos, coterráneos, vecinos, amigos, ¿no? Esclavos, arrasados por el imperio romano, una religión judía poniendo cargas pesadas sobre mucha gente, y los que ponen ellos pues están libres, ¿no? Entonces, Jesús dice, pues aquí no está reinando Dios, a pesar de que sea así en nombre de Dios, ¿no? Pero dice aquí no está reinando. Entonces, una de las formas que Jesús va a mostrar, pues, es la compasión, ser compasivos, ¿no? Sean compasivos como vuestro Padre Dios es compasivo, ¿no? Y en los milagros de Jesús vemos dignificándole al ser humano, ¿no? Lo que nos falta a nosotros, eso, ¿no? Pues, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Cuánto trabajamos por la libertad? ¿Cuánto aportamos para seguir creando el plan de Dios? Entonces, Jesús revela que Dios es amor, que Dios es misericordia, que los unos a los otros debemos amarnos para cambiar el mundo. Cambio yo para que vaya cambiando, para que cambie el mundo, dice, ¿no? Muchas veces, como decíamos de pronto ya dentro de nuestro argot, pues queremos que el otro cambie para yo cambiar, ¿no? Y dentro de la iglesia, por ejemplo, se escucha mucho esto, ¿no? Pero miren los padrecitos, pero miren los catequistas, son estos y yo también, no, no. Tenemos un gran problema en el mundo, ¿no? Queremos que el otro cambie para cambiar yo, no es así. Yo tengo que cambiar para que el otro cambie. Yo creo que el rato que comencemos a pensar y a actuar más que nada, de esa forma, pues estaremos apegándonos a Jesús, ¿no? Que nos está revelando este gran misterio del amor de Dios. Perfecto, muy bien. Estamos llegando a la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Hemos analizado todos los numerales que se había propuesto y tenemos unas preguntitas adicionales que todo católico debe saber. Hermano Eudoro, ¿nos puede usted conversar, nos puede explicar qué son los santos de la Iglesia Católica? Bueno, los santos de la Iglesia Católica son personas que han hecho un caminar del que estamos hablando, ¿no? Han descubierto la presencia de Dios en la vida, se han contagiado esa presencia de Dios y han comenzado a ir dando testimonio, ¿no? Claro, y pues no son personas extraordinarias desde un comienzo, ¿no? Sino que en la vida se han ido haciendo, ¿no? Los santos son las personas que en primer lugar pues han sido buenos cristianos, se han dejado llevar, se han puesto en las manos de Dios y han tratado de ponerse al servicio de sus hermanos, ¿no? Pues nosotros tenemos al santo hermano Miguel aquí en Cuenca, por ejemplo, ¿no? Entregado al servicio de la catequesis, de la niñez, de la juventud, de la evangelización, ¿no? Y así pues a muchos santos, ¿no? ¿No? Muchos hombres, mujeres, porque hay muchos, no son solo pues, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Una mujer entregada al servicio de los débiles, ¿no? Se despoja de su comunidad, de su comodidad, digamos,
de su casa, de su familia y se acomoda entre los pobres, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Entonces, de pronto decíamos, o sea, los santos son los que realmente pues viven el amor, pero no para sí, sino un amor compartido, ¿no? Entonces, es un poquito los santos, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia, pues en nuestras comunidades, muchos santos, ¿no? San Francisco, Santo Tomás, cada pueblo tiene un santo, pero lo vivimos, esa religiosidad popular muchas veces por costumbre. Y yo recuerdo un sacerdote nuestro de por acá decía, si somos verdaderos seguidores o devotos de los santos, tenemos que conocerle al santo e imitar sus virtudes, ¿no? Imitar las virtudes del santo, ¿no? Del santo. Claro, también dentro de nuestra, claro, y es los santos, pues las veneramos nosotros, ¿no? Dentro de los santos también, pues dentro de nuestra iglesia católica, a las imágenes también les llamamos santos, ¿no? La imagen de la Virgen María, la imagen del Gran Poder, algunas cosas, ¿no? Que las sectas religiosas se aprovechan muchas veces para decir, miren los católicos idólatras, adorando imágenes, adorando santos. No, no, nosotros estamos venerando, ¿no? Y como decía de pronto, los santos son importantes, primordiales, porque si conocemos la vida de santos nos inspira. A Juan Bosco, por ejemplo, pues conocer a María Auxiliadora, a María, pues cómo lo mueve, ¿no? Al Papa Francisco mismo, ¿no? Pues él se fundamenta mucho en Francisco de Asís, ¿no? Al llamar hermano, mires esa humildad, hermano pájaro, todo eso, ¿no? Hermano árbol. Entonces, los santos son ejemplos de vida para nosotros. Lo que pasa es que cuando no conocemos, simplemente por costumbre hablamos y decimos, entonces ahí nos perdemos. Entonces, yo os invito, por ejemplo, esto de la vida. Es importante leer a los santos, leer su vida, conocer su vida e imitarlos, ¿no? Y vamos a darnos cuenta qué hicieron, pues. Si fueron discípulos de Jesús, siguieron a Jesús. La fuente es Jesús. Claro, y lo que mucha gente no sabe es que todos somos llamados a ser santos. Así es. Claro, por el bautismo, pues todos estamos o todos somos santos. Y pues luego en las sociedades que vamos nosotros, se recuerda nuestro estilo de vida, nuestros proyectos de vida, nuestros apegos, nuestros gustos, nos va distorsionando, ¿no? Porque todos estamos llamados a la santidad, todos, claro. Muy bien, estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Eh, Vamos a saludar a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Latacunga, AM y FM, a las personas, nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. En especial un saludo a los miembros de la Arquidiócesis de Cuenca, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes ministerios y servicios de la Iglesia. Hermano Eudoro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para conversar este tema importantísimo del catecismo. Sus palabras finales y terminamos el programa. Muchísimas gracias a usted, mi querido amigo Juan Zorrilla. Esperemos que algún momento pues podamos compartir, ya no virtualmente, sino físicamente, un espacio de estos, ¿no? A lo mejor acá en la Arquidiócesis de Cuenca o en la Arquidiócesis de Latacunga, bueno, pero en algún momento podamos estar, ¿no? Muchísimas gracias a quienes hacen producción de este programa, ¿no? Un agradecimiento sincero al padre Guido Mies, a Radio Latacunga, una vez más a Monseñor Giovanni Paz, ¿no? Y a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que sintonizan, que siguen esta programación excelente, ¿no? Un pueblo que camina. La iglesia tenemos que ser un pueblo caminante, no un pueblo que nos detengamos, ¿no? Y un pueblo caminante tras las huellas de Jesús.
Eso es lo que tenemos que ser, ¿no? Y muy bueno, ¿no? Excelente lo que ustedes han tomado, pues el catecismo de la Iglesia Católica, irla trabajando semana tras semana, los numerales. Le veo una rica experiencia para evangelizar al pueblo, ¿no? Muy bien. Entonces, les agradezco muchísimas gracias y pues siempre lo digo, ¿no? Que el Dios de la vida, Padre y Madre de todos y cada uno de nosotros, siga bendiciendo nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El próximo sábado les esperamos a esta misma hora con un nuevo invitado, Marco Danilo Velástegui Carrasco, quien es asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, con el tema Dios es amor. Muy buenas tardes, muchas gracias y que Dios nos bendiga. Hasta luego.